Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 14 de agosto. Vamos a ver la palabra en Romanos 9, versículos 25 al 33. El título del devocional de hoy es El verdadero pueblo de Dios. Vimos el día de ayer, para concluir, que Dios en su gracia también había incluido a los gentiles en su plan de salvación. Y que la salvación es por la fe y no por obras, es por la gracia divina, es por la elección soberana de Dios. Y vamos a ver en el pasaje de hoy que el verdadero pueblo de Dios no es el pueblo de Israel, no es el Israel étnico, sino que dentro del Israel étnico hay algunos que verdaderamente le creyeron a Dios, le creen a Dios, que son salvos. Igual también hay gentiles que son incluidos en este verdadero pueblo de Dios. Vamos a ver aquí en el versículo 25 en adelante cómo el apóstol Pablo habla de la gracia inmerecida de Dios y que el verdadero pueblo de Dios, que incluye a los gentiles, existe por la gracia de Dios. Es un remanente, aunque sean muy pocos los fieles y entregados al Señor, que están firmes en la palabra, porque Dios los ha escogido, Dios obra en sus vidas. Vamos a ver la palabra aquí en Romanos 9, 25 al 33. Dice la palabra de Dios así: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Si vemos en el primer capítulo de Oseas, encontramos palabras fuertes en contra de Israel. Es el reino que se encontraba al norte, estaba Israel y Judá, antes de la invasión de los asirios. Israel había sido infiel a Dios. Entonces Oseas tiene varios hijos y sus nombres, entre ellos están Lo Amí, no mi pueblo, y Lo Ruhama, no amada. Y los nombres de los hijos de Oseas hablaban de la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel. Por su rebeldía e idolatría, Dios ya había cortado su relación con Israel y ya no había esperanza para ellos. Pero vemos aquí que Dios promete que por su gracia inmerecida Él restaurará a Israel. Y así, de la misma manera que Dios restauró al Israel que no merecía su gracia, así hace Dios también con nosotros los que somos gentiles. Dice aquí en el versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es la misma pregunta que podemos hacernos hoy día. ¿Cuántos de los que dicen ser cristianos son verdaderamente cristianos? ¿Conocen al Dios vivo? ¿Entienden el evangelio bíblico? ¿Aman a Dios de todo corazón, alma y mente? Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo que muy pocos de los que dicen ser cristianos verdaderamente son cristianos. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Que de todos los israelitas, muy pocos, un remanente, cree en Dios, confía en Dios, confía en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo dice, y todo eso es por la gracia inmerecida de Dios también. Porque si no fuera por su gracia, dice, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Así que es la gracia abundante y merecida de Dios hacia nosotros que nos sostiene, que nos mantiene en la fe. La pregunta que tenemos que hacernos no es ¿por qué
hay tan pocos cristianos, verdaderos cristianos? La pregunta que también tenemos que hacer nosotros es, ¿por qué hay cristianos en medio de toda maldad? Y si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros seríamos cristianos. Eso nos debe de llenar de humildad y gratitud por la gracia inmerecida de Dios. Ahora sigue aquí el apóstol Pablo en los versículos 30 al 33. Yo creo que tendría que ver estos versículos más con el capítulo 10, porque aquí el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la responsabilidad humana y de la importancia de responder a Dios y a sus promesas en fe. Y aquí nos muestra el apóstol Pablo que la salvación siempre ha sido por la gracia inmerecida de Dios a través de la fe y no por obras. Y que el Israel étnico no es el verdadero Israel, sino aquellos que creen en Dios, en sus promesas eternas, que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice aquí la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Entonces es algo paradójico, ¿no? De que Israel que andaban buscando a Dios, en fin, no lo encontraron, y los gentiles que jamás andaban buscando a Dios, pues fueron encontrados por Dios y Dios los tocó y los transformó. Y así podemos decir que es con nuestras vidas también. Yo creo que ninguno de nosotros anduvo buscando a Dios. Dios nos encontró, nos buscó primero. Nosotros no lo amamos a Él, Él nos amó primero. Y aquí dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, hablando de los judíos, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. De hecho, encontramos al profeta Isaías hablando de esta piedra que pondrá Dios en Sión, y para algunos que creen en él será para bendición, serán protegidos, serán bendecidos por Dios. Pero esa misma roca llega a ser piedra de tropiezo para los que lo rechazan y no creen en él. Los judíos cayeron, ellos tropezaron, porque en fin pensaron que ellos a través de su propia justicia podían ganarse el favor de Dios. Y a través de su esfuerzo humano podían ellos hacer obras aceptas por Dios. Y seguimos mañana en el devocional, en el capítulo 10, y veremos que el apóstol Pablo una vez más llora, sintiendo esa tristeza, ese pesar en el corazón, al saber que sus compatriotas, sus paisanos los judíos, no han alcanzado la salvación porque intentaron salvarse a ellos mismos a través de sus buenas obras. Mañana veremos cómo el apóstol Pablo nos da argumentos muy convincentes de que la salvación siempre ha sido por la fe, aún desde el Antiguo Testamento. No es algo nuevo que cambió en el Nuevo Testamento, sino que es algo que siempre ha sido de esa manera. Desde Moisés, la intención de Dios era que su pueblo creyera en Él, confiara en Él, que llegaran a entender que a través de la obediencia a la ley nadie se podía justificar ante Dios. Pues para concluir el día de hoy, queremos orar y pedirle a Dios lo siguiente. Dios, ayúdame a ser humilde y agradecido, a reconocer que yo no me salvé a mí mismo, no te busqué, oh Dios, no me esforcé para conocerte. Yo nunca te busqué, pero tú me buscaste, me encontraste, me perseguiste con tu amor y con tu gracia. Tú tomaste la iniciativa y me salvaste primero, me amaste primero. Y gracias, oh Dios, que por tu gracia y por tu don creo en ti. No merezco tener esta relación contigo como mi Padre,
Pero gracias a tu amor y tu gracia soberana que me eligió a mí antes de la fundación del mundo, yo puedo decir que creo en tus promesas, creo en ti, confío en ti, soy tu hijo amado, soy tu hija amada. Oremos de esa manera dándole las gracias a Dios, que nos dé más fe, humildad, gratitud. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Estaremos viéndonos mañana para la oración matutina a las 6 de la mañana. Dios los bendiga grandemente.